Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios. Mi nombre es Melissa Luna y para mí y para nosotros es un gusto poder estar y llegar hasta sus casas, donde quiera que nos están escuchando. Recuerden que hay programas o episodios pasados que vale la pena ver porque estamos en una serie que se llama Jesús. De eso vamos a estar hablando, de hecho de eso estamos hablando los domingos en nuestros servicios, así que te invitamos a que no solo te unas a los discipulados, sino que puedas asistir si estás en Uate a Casa de Dios. Y hoy les quiero presentar a dos amigos míos que quiero mucho, son esposos, son una nave, y se llama Mais, que está con nosotros hoy, y Pel. Gracias, Meli, por la invitación. Somos parte de tu discipulado y lo que hoy vamos a hacer aquí, que es conversar la palabra, lo hacemos en casa de Dios, en casas, ya más seguido, saliendo un poco de pandemia porque lo hacíamos en Zoom. Pero gracias por invitarnos a ser parte de tu discipulado y por invitarnos a estar acá. Esperamos que lo que conversemos y lo que encontremos en nuestro corazón y en la palabra nos corrija, nos redarguya, nos anime para ser mejores en el Señor. Pastora, gracias por la invitación y gracias por la invitación a platicar sobre Jesús y hablar un poquito de Él, que es el centro en realidad de nuestras vidas. Gracias a Dios. Sí, pues son dos excelentes líderes y el título de esta enseñanza que vamos a estar hablando hoy es Jesús, luz del mundo. Y la verdad es que no iba a leerles todo el contexto de lo que vamos a hablar hoy, que pues el título de la enseñanza no lo dice, que es Jesús, luz del mundo, pero no sé si han leído el versículo de las bienaventuranzas. A mí me gusta mucho este versículo porque lo voy a leer, mejor lo voy a leer. Dice así, Mateo 5 del 1 al 16. Ténganme paciencia porque voy a leer bastante. Estoy leyendo o voy a leer Nueva Versión Internacional y dice así. Las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Quería darles el contexto de lo que vamos a estar enseñando el día de hoy y de ahí en el 13 dice así, la sal y la luz. Entonces está Jesús, está una multitud de personas y Él está diciendo estas palabras que les acabo de leer y sigue diciendo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, básicamente, el contexto es, Él está diciendo, dichosos todos ustedes que tienen un espíritu pobre y hacen todo esto porque hay una gran recompensa para ustedes. Y de ahí, cuando se refiere a la sal y la luz, Jesús usa estos tres símbolos para definir nuestra identidad. La primera dice, son la sal de la tierra, la segunda son la luz del mundo y la tercera una ciudad en lo alto de la colina. Entonces, vamos a empezar platicando de qué es ser luz del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser luz del mundo? Yo creo que hay algo que sí nos cuesta en este tiempo a nosotros entender y es el contexto físico en el que Jesús pronuncia esas palabras. No sé si ustedes se acuerdan la última vez que vieron verdadera oscuridad en la noche.
Eso quiere decir que no había luz en toda la ciudad. Nos pasa muy poco, o sea, no es la regla. La regla para nosotros es que haya luz, la regla para ellos era la oscuridad. Llegaba la noche, llegaba la noche. De hecho, por eso vemos en tantas historias en la Biblia que alguien decía, la historia de los ángeles en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, aquí vamos a dormir en el parque y alguien les dice, no, no duerman aquí, vénganse a mi casa, porque era una oscuridad total. Se iba el sol, se iba el sol. ¿Y qué quedaba? Platicar con la gente que estaba en tu casa, no andaban en un restaurante y después regresamos. Entonces creo que ese contexto en el que Jesús habla de esto, entienden mucho más que nosotros la importancia de la luz. A nosotros no sé si les ha pasado que se les enciende la luz del celular y no se han dado ni cuenta y alguien nos tiene que decir, se te encendió la luz del celular. A ese grado nosotros tenemos acceso a la luz hasta sin querer, a luz artificial. Pero en el contexto de ellos, en el tiempo de ellos, una luz era de verdad vital. Entonces creo que cuando Jesús dice eso, nadie enciende una luz. Si a nosotros nos dijera Jesús, nadie enciende una luz sin querer, nosotros pensaríamos en una o dos personas que diríamos, a fulanito y a fulanita sí se les encienden sin querer las luces del celular o dejan encendida la luz de la habitación, de la casa todo el día. Pero en ese contexto, cuando Jesús dice nadie enciende una luz, lo que está diciendo es por gusto. Nadie enciende una luz sin un propósito real para esconderla abajo de una caja. Nadie lo hace así. Hasta el encendido de las luces era complejo, no era un botón, no era hacer esto, era complicado. Entonces creo que el Espíritu Santo nos quiere decir algo hoy, es pregúntenme el contexto de la oscuridad en donde yo los puse para hacer luz. Porque ¿qué es ser luz? Tiene una cualidad y es la cualidad de la verdad. La luz resplandece, la luz hace, por muy pequeña que sea, hace retroceder la oscuridad en la que está, aunque sea un poco. Y si es más fuerte la luz, la hace retroceder mucho más. Pero tiene la cualidad de la verdad, la cualidad de alumbrar. Y creo que lo que nos está diciendo el Señor aquí es, en medio de la oscuridad en la que estamos, ahí los puse a ustedes y los encendí. Pero después dice, hagan brillar su luz. Alimenten ustedes esa luz, porque al final de cuentas tenemos que ser guías. ¿Es ser luz? ¿Para qué? Para guiar a los otros al Señor, porque dice el versículo que leías, dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. El propósito de que seamos luz no somos nosotros, no es que disfrutemos de la luz y pobres los que están en oscuridad, gracias a Dios nosotros estamos en luz, es que agarremos y guiemos y le mostremos a la gente al Padre, le mostremos a la gente al Espíritu Santo, le mostremos a la gente a Jesús. Creo que entender ese contexto de lo valiosa que era una luz en el momento, en las horas de oscuridad, en ese tiempo, nos va a ayudar a entender lo valioso que somos para Dios como luz y por eso nos hizo así. Que creo que entender a Jesús como luz es muy fácil, pero entendernos a nosotros, tal vez decimos, tal vez yo no soy tan luz como Jesús, pero la verdad es que sí, porque Él nos hizo igual a Él. Y entender lo valiosos que somos para Dios como luz y para las personas. En Mateo 4, 5 y 6, en general, Jesús está dando un sermón muy famoso que se llama el Sermón del Monte. Y este sermón es muy famoso no solo para los cristianos, sino para la sabiduría popular. Un chino, un budista, un filósofo, para todos. Porque tiene lecciones muy prácticas. Hay enseñanzas que Jesús dio que son muy controversiales o enseñanzas que dio por las que muchos discípulos lo abandonaron y dijeron, no, aquí está muy difícil seguir a Jesús. Pero estas puntualmente, Mateo 4, 5 y 6 son tan prácticas. Tú me habías enseñado que se llaman el código ético. Es que lo que muchos teólogos dicen es el Sermón del Monte es prácticamente el código de ética y moral del reino de los cielos. Ajá. Diciéndonos, estos son ustedes, si ustedes son de este reino, así deben vivir. Y es muy práctico. Por ejemplo, en la porción entera que tú leíste, sean humildes, sean compasivos. Nadie te tiene que explicar mucho qué es. Bueno, compasión es que no tengo lástima por las personas. No es que digo, ay, pobrecito, la compasión te mueve una acción. Sean humildes, no se crean más que los demás. Y esta parte es muy práctica. 2 demandas que Jesús pone sobre nosotros. Sean sal y sean luz. Y la luz, aparte de lo que tú explicabas, también tiene la cualidad en el contexto que Jesús está de reunir a las personas. La luz como fogata, la luz como centro de atención, pero enfocado en lo que Jesús pide,
la atención no tiene que ver con ustedes. Es decir, un cristiano no tiene que andar con el tema, yo voy a amar la atención. Miren mis obras y mi conducta porque mi nombre, porque hashtag influencer. Lo que Jesús dice es que sus obras llamen la atención por ser compasivos, por ser humildes, por ser pobres de espíritu, para que me reconozcan a mí en ustedes. La idea de testificar, de compartir lo que hago, lo que soy, en primer lugar es un reto, porque tenemos nuestras pruebas, nuestro carácter, las cosas que hacemos mal, pero lo que Jesús dice es, expónganse y expónganme a mí en ustedes para que me puedan ver, y concluye con esto, para que me glorifiquen. Y yo por mucho tiempo escuchaba esto de, denle gloria a Dios, y yo, ay, gloria a Dios, pero me sonaba un poco aburrida la palabra. Pero darle gloria a Dios es como cuando termina la película, y al final de la película salen los créditos. Entonces menciona al director ejecutivo, el director productivo. Le están dando un crédito a la persona que hizo algo. Eso es darle la gloria a Dios, es te doy los créditos a ti. No me llevo el crédito, no digo, ay, ¿quién soy yo y cómo soy? Sino lo que digo es lo que hace Dios en mí. Y es lo que Dios nos demanda. Sean luz para que me den la gloria, o sean luz para que me den los créditos. Esta creo que es la demanda que Dios nos da en este capítulo. Me gusta lo que los dos dicen. Pere, decías de que eso es Jesús. Hay dos versículos, uno Juan 8:12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 9:5 dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, entonces sí tenemos eso. Y me gusta porque el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. No te está diciendo, ustedes tienen que ser, o esfuércense, van a llegar a ser. Claro que sí hay algo que nosotros tenemos que rendir a diario para poder ser esa luz que Dios quiere que reflejemos, pero a lo que voy con esto es, ya somos sal, ya somos luz. Entonces, como dice el 16, brillen, ¿verdad? Brillen porque ya son. Me fui al significado de la palabra, no sé si tú ¿el significado de la palabra luz? Luz, resplandor. Ajá. O sea, el resplandor. También hay algo que me llama mucho la atención de esto. Y si pensamos en luz, pensamos en la luz. En la luz. Ajá. Pero en la creación, en el relato de la creación, por ejemplo, dice que el Señor creó la luz antes de crear las estrellas. Y el sol. Y el sol. O sea, la luz no depende del sol y la luz no depende de los focos. La luz no depende del fuego. Depende de las cualidades correctas para que cuando se encienda un fuego se pueda encender. Entonces la luz y la fuente de luz no necesariamente son lo mismo. Entonces me llama mucho la atención la definición de luz porque es un resplandor, pero no necesariamente es el origen de la luz. Podríamos decir que en estos versículos que leíste donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él nos está diciendo, yo soy el origen de tu luz. Yo soy el origen de la luz de cada uno de ustedes. Y solo pensemos cómo se encendía una antorcha en ese tiempo. Primero encendían una y esa era la complicada de encender, pero después las otras había que acercarlas para que esta jalara de la luz y el fuego de la original. Y creo que eso es mucho de lo que el Señor nos está enseñando. Yo soy la luz, tienen que estar cerca de mí para poder encenderse. Y cuando se estén apagando, porque se van a estar apagando, se tienen que volver a acercar y se vuelven a encender y se vuelven a encender. Creo que la definición de luz es el resplandor, pero el origen. Jesús es el origen y el resplandor. Nosotros solo somos el resplandor. Hay el libro de la concordancia, uso King James, no sé qué, no lo voy a decir en inglés, pero te dice las definiciones de las palabras y me gusta porque pues hay muchísimas, ¿verdad? Una antorcha es una lámpara o antorcha, brillo de una lámpara, pero hay una parte que dice metáfora. Dice, Dios es luz porque la luz tiene la cualidad extremadamente delicada, sutil, pura y brillante de la verdad y su conocimiento, junto con la pureza espiritual asociada con ella, que está expuesta a la vista de todos abiertamente, públicamente, y ahí entra razonmente, poder de comprensión, verdad moral y espiritual. Me gusta mucho lo que tú decís porque quizás muchos de los que nos están escuchando ahorita tal vez llevan años en el liderazgo y como que se volvió, ¿qué? Rutina.
martes de DC, jueves de grupo, domingo de iglesia y se volvió tan rutinario, pero en realidad esas reuniones no es lo que nos mantiene encendidos. No porque vengamos a la iglesia o escuchemos un discipulado o asistas a uno significa que tú estés encendido, porque puedes estar apagado y esa luz que Dios quiere que nosotros hagamos brillar solo se tiene estando cerca de Él. Como tú decís, es la antorcha principal. Él es la original. Es la original, cabal. Y lo único que te mantiene encendido es intimidad, full intimidad con Él. Entonces, ¿por qué te digo? Claro que sí, esas reuniones, no te digo que no valgan la pena tu discipulado, hacer tu grupo y venir a la iglesia, porque es parte de lo que te enciende, pero no es lo único, ¿verdad? Entonces, lo principal es, voy a mi antorcha principal, a la original, a encenderme, y de todas estas demás reuniones o palabra voy a agarrar fe, me va a ayudar para estar más encendido, pero no es solo eso. Sí. Saben que cuando le preguntamos a alguien quién es, la mayoría de personas es muy abierta para contar quién es. Por ejemplo, Meli, ¿tú quién eres? Y Meli, ay, a mí me gusta la gente. Probablemente te va a decir esto. O tú también dirías, a mí no me gusta. A mí no me gusta la gente. Y por eso somos amigos. Pues diríamos cosas que nos definen. Pero Jesús, la verdad, era extraño. Yo soy el que soy. Yo, si hubiera conocido a Jesús, creo que le hubiera dicho cosas como, ay, Jesús, o sea, más aterrizado, maestro, por favor, explícame. O, por ejemplo, Jesús, cuando explicaba quién era, decía, pero no se lo cuenten a nadie. O, hay mucho misterio alrededor de quién es. Llega con sus discípulos y dicen, ¿ustedes quién dicen que soy? Y es cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Pero hay formas en que Jesús se definió a sí mismo y hay que ponerles mucho ojo y mucha atención. Por ejemplo, si a un joven le gusta una chica y ella dice, yo soy, me gustan los deportes extremos, yo estoy segura que él trataría de buscar en Facebook una experiencia extrema para invitarla. Si ella dice, a mí me gustan los libros y el café, yo estoy segura que la invitaría, no sé, a este tipo de cosas. Hay que ponerle atención a las cosas que Jesús dijo abierta y explícitamente que eran Él, porque nos habla de su intención en presentarse. Especialmente cuando fue tan misterioso, diciendo yo soy el que soy. O sea, era como misterioso. Y hay unas de las que se trata esta serie, hoy nosotros hablando cuando dijo yo soy la luz del mundo. Entonces, si Jesús dice que Él es luz y nos pone a nosotros la demanda de ser luz, hay que entender un poquito qué es lo que dijo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Yo creo que esta cualidad de Jesús nos alumbra las partes más oscuras de nuestra vida. Cuando somos cristianos tenemos que reconocer que nuestra vida no es perfecta, que tenemos tentaciones, pecados, problemas, conflictos, circunstancias difíciles, y no hay un solo cristiano que diga, conocí a Jesús, su luz me alumbró y ya voy para el cielo. La verdad es que tenemos cosas que son duras de resolver, y la idea de encontrar a Jesús como luz del mundo, no sé si ustedes han estado en un lugar donde se fue la luz, pero de hecho ayer nosotros estábamos en un lugar y se va la luz. Y ¿cómo encuentro la taza? Te da mucha inseguridad tener conciencia de ti, que no te lastimes, que no te golpees. Y lo que Jesús está diciendo es, yo te voy a alumbrar. Yo te enseño camino, te doy noción, vas a saber distancias. Y creo que cuando Jesús se presenta como la luz, lo más importante que podemos hacer es, Dios, alumbrame mis oscuridades, mis pecados, mis tentaciones, lo que otros notan y yo no noto, como cuando David dice, expónme entre mis pecados que me son ocultos, porque uno podría definirse muy buena onda, muy cool, y los demás, sos impaciente, sos enojón, sos delicado, no sé, aún podríamos no tener identificadas tentaciones en nuestra vida o pecados en nuestra vida que ofenden a Dios, que ofenden a otros, que nos ofenden a nosotros, y estar normales, como de... Y la luz de Jesús lo que hace es, te alumbro, te enseño, sin señalarte. Solo es como, ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno con la luz de Jesús? Es arrepentirse. Una de las cualidades de Jesús es que su misma presencia Él es tan perfecto que cuando es como que estuvieras delante de una persona tan arreglada que tú
de pronto, ay, sí, Me hubiera yo peinado. me tengo que peinar un poquito más. La perfección de Jesús, su misma presencia es como, si yo no soy tan humilde como Jesús, no soy tan compasivo como Jesús, no soy tan firme como Jesús. No, la perfección de Jesús nos alumbra y nos hace notar las cosas en nuestra vida que pueden mejorar rindiéndolas ante Él. Entonces, cuando Jesús se presenta como la luz del mundo, creo que nos lleva al arrepentimiento. La primera acción es decir, Él es Jesús. El hecho que yo sea cristiano y que lo haya conocido no me lleva a juzgar a otros, no me lleva a desecharlos, no me lleva a separarme. Incluso es solo decir, voy a estar ahí, voy a estar implicado, voy a estar paciente, porque para eso es la luz de Jesús. Sí. Yo he contado esto en otras ocasiones, pero lo voy a decir así. Me pasó algo el año pasado que caí en cuenta de mi oscuridad. Según yo, había mucho, casi que la mayoría de cosas en mi vida eran luz, por así decirlo, porque uno se las puede llevar de, soy buena, pues, o sea, yo voy a la iglesia, yo creo que soy paciente y Dios solo me mostró, como tú decís, de una forma tan amorosa, pero fuerte, la verdad. Fue como, no, fíjate que siempre te hace falta todo esto de aquí para seguir, que construir. Sí, se dice en construcción, básicamente, no es que no te las lleves de que ya vas casi que a ser que perfecto, o sea, bien lejos de eso. Pero fue bastante fuerte y confrontador para mí darme cuenta de, no, Melissa, tú sos una mujer impaciente. Y darme cuenta de eso con personas que amo un montón. Entonces me veía yo en mi impaciencia con las personas que más amo. O, ay, yo pensé que era compasiva. No, hay veces que no. Según yo era generosa. Y hay muchas veces de que no estoy generosa, no estoy en modo demos, ¿verdad? Entonces, permitir que Dios nos muestre literalmente a través de su luz, como, y estas áreas todavía las tenés oscuras en tu vida, nos falta muchísimo, o te falta muchísimo, o si ya vas componiendo esto, después te vas a dar cuenta de otras cosas que tenemos que mejorar, y sí nos lleva justamente a eso, el arrepentimiento. Y es lo que quiere Satanás, que tú y yo no nos demos cuenta de nuestra ceguera. Eso es, no, hombre, o sea, que ella se la crea, pues, que se crea que es paciente, que se crea que es generosa, porque media vez no te des cuenta, no puedes arrepentirte de algo que no estás consciente, o que no puedes decir, sí, no, definitivamente no soy esto. Entonces, ¿qué áreas de tu vida quizás, mientras estábamos mencionando y Mais decía algo y yo te comparto que se caí en cuenta de mi ceguera no hace tanto, pero tal vez te está pasando a ti, tal vez tú me decís, Meli, sí, yo me puedo identificar contigo, de que tal vez me las quise llevar, de que ay, hago todo esto y entonces no necesito mejorar más. Y sin importar el tiempo que lleves en el liderazgo, van apareciendo otras cositas, ¿sí? Y por eso es que necesitamos tanto de su gracia todos los días. Necesitamos rendir nuestra voluntad, rendir nuestra naturaleza pecaminosa que nos va a salir a diario. Y lo otro ejemplo que hemos estado hablando es cómo estás brillando frente de los demás. ¿Será que estás siendo congruente de tus palabras y de tus acciones? Y yo no sé si les ha pasado, y no es plan juzgar, solo no me gusta y no me agrada que alguien diga que es cristiano y su vida es un caos. Y entonces mencionan más como mucha religiosidad es que, no sé, palabras súper religiosas, y tú miras su vida y no es congruente. Es como, ay no, mejor que ni diga que es, que ni diga que tiene a Jesús en su corazón, porque no lo demuestra, no lo refleja. O sea, tal vez conocerlo más y tal vez no lo conoces. O saber que Jesús es. Ajá, porque no estás demostrando lo que decís que sos. Y me recuerdo que me pasaba a mí en el colegio, que a mí me molestaban mucho por ser cristiana, pero
después, hablando con Juan Diego, yo, mi amor, ¿a ti no te molestaba? No, ¿por qué? Porque yo sí era bien tajante, era como que yo decía no y pues, no quiero tomar y no me gusta o no quiero, o sea, no me ponía a decir las mismas palabras, malas palabras que ellos, pero yo sí. Entonces era como que yo decía que era cristiana, pero había mood mal así de conversaciones de que se te salen las malas palabras y yo fluía, pues era... Y me di cuenta de eso porque grabé un video y yo mismo se lo fui a enseñar a mis papás, pero no me di cuenta que se me salió una mala palabra. Entregándose. Ajá, yo, mira cómo se lastimó y grabé y mis papás cuando escucharon eso y yo, a la gran, ya, o sea, el momento chistoso se fue y me regañaron. Dije, ¿cómo así que ahí hablas de una forma y aquí hablas de otra? Cuando aquí no se te ha enseñado eso, yo, perdón, ¿verdad? Bueno, ¿cómo somos luz? El mismo versículo que tú compartiste dice, y es, pon las obras delante de otros. El tema es si tengo obras. La pregunta es, ¿será que tengo o no tengo obras? Y aquí entramos en conflicto en toda esta cita. Yo no sé si ustedes notaron que nosotros al hablar decimos, bueno, no hemos sido perfeccionados, bueno, somos luz, pero ahí vamos. Da mucha inseguridad venir y pararse y decir, yo soy luz. Porque lo primero que se nos viene a la mente es la opinión de mis pecados, la opinión de mí, los que estamos cerca. Por ejemplo, nosotros estamos cerca, nos conocemos también nuestras debilidades. Y es difícil que uno venga a decir, bueno, soy luz y aquí y me expongo. Eso está raro, parece autoritario incluso. Pero la invitación de Jesús es que notemos que a diferencia del mundo, en nosotros sí hay una luz que no viene de nosotros, como leímos en lo anterior, parte de quién es Él. Y lo que es Él en nosotros debiera provocar obras y no tenemos que esconderlas. Aquí nuestra mente se podría confundir. En estas mismas, Mateo 4, 5 y 6 dice, si tu mano derecha, que no se entere tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, ay, no voy a decir lo bueno que hice, lo bueno que dije, lo bueno que soy, porque esto es presumir. No, esto es testificar. Y la diferencia entre presumir y testificar son las intenciones de nuestro corazón. Y yo no puedo juzgar cuando alguien testifica cuáles son las intenciones de su corazón. Dios las conoce, pero quiere que testifiquemos. Y en una parte de la Biblia dice, muchos predican incluso por envidia, por vanagloria. Pero en fin, dice Pablo, el nombre de Dios es predicado. O sea, no importa por qué razones lo hace, el nombre de Dios es predicado. En cuanto a los demás, yo no puedo ponerme a indagar por qué comparten sus obras. En cuanto a mí, tengo que purificar mis intenciones y decir, tengo que compartir lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios me cambió, lo que Dios me transformó. Tengo que compartir lo que hice. Si empecé a integrar esto en mi vida, si un versículo me alumbró, tengo que compartírselo a los demás para que tal vez alguien se identifique con mi pecado, tal vez alguien se identifique con mi tentación, tal vez alguien se identifica con mis retos, con mis pruebas, con mi soledad. Y al yo compartirlo y testificar, lo que hago es poner la obra delante de los demás. No para que digan, qué pilas Meli, no para que digan, qué pilas Dios en Meli. Lo voy a contar. Ayer, creo que sin saber que íbamos a hablar este tema, estábamos hablando nosotros dos y estábamos orando. Y pues Sergio dijo esto en algún momento. De esta temporada de mi vida, lo que más me duele, y yo pensé que me iba a decir, lo que más me duele es lo que perdí, lo que más me duele es que no aproveché estas oportunidades. Y me dijo esto. Lo que más me duele es que no representé a Jesús como debía. Y esto creo yo que es ir entendiendo que no siempre lo representamos bien, pero cuando lo logramos sin temor hay que compartirlo, porque aunque otros nos desautoricen, aunque el enemigo quiera desautorizarnos, aunque nosotros, Dios no lo hace. Dios nos autoriza a compartir las obras. Y creo que es importante algo. Y si nos atreviéramos a leer lo que dice Jesús, pero a decirlo nosotros y decir, yo, Sergio, yo soy la luz del mundo. Hasta sentí que se me iba a caer la silla ahorita, así como demasiado peso. Pero creo que sí, si entendemos eso, que Jesús nos dijo, ustedes son la luz, ustedes podrían pronunciar, yo soy la luz del mundo también, igual que Jesús. Porque soy una copia de Él, o debería. Y eso nos da una responsabilidad. Yo recuerdo que en la primaria, no recuerdo qué era la situación, entonces vamos a decir, le pregunté algo a mi papá y le pregunté,
puedo decir que no hago esto y no quiero hacer esto porque soy cristiano. La verdad tampoco quería hacerlo, pero también estaba esa otra razón fuerte, porque soy cristiano. Y recuerdo que mi papá me dijo, podés decir eso, pero eso tal vez va a dar la idea de que el cristianismo son puras reglas. Entonces, decilo, pero explica también que vos tampoco querés. Ah, ok. Entonces yo muchas cosas decía, no, ¿por qué? Porque soy cristiano. Después me daba pereza explicar, entonces me quedaba con el yo es porque soy cristiano. Entonces, creo que también es importante entender eso. O sea, ¿por qué alumbras? Porque soy cristiano. Porque Jesús alumbra. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra, igual que Jesús. Entonces, si vemos nuestra vida y entendemos, en ese tiempo no representé bien a Jesús, ¿cómo lo estoy mostrando? ¿O qué le estoy haciendo buena publicidad o mala publicidad? No porque la necesite. El mundo necesita saber de Él. Sí, así es. El mundo necesita saber que Él está ahí, que está al alcance de la mano, lo tienen cerca. Y creo que lo más importante es que entendamos que podemos decir, yo soy la luz del mundo. Y si algo nos da miedo al decir eso, es algo que tenemos que abordar, es algo que tenemos que decir, debo cambiar esto. E ir con el Señor y decir, Señor, por esto y por esto, y seguro que por otras cosas, pero en este momento por estas dos, no me atrevería a decir yo soy la luz del mundo. Ayúdame, porque sos la luz del mundo, porque somos la luz del mundo. Entonces, ¿cómo estamos mostrando al Señor? ¿Qué rostro del Señor estamos mostrando a los demás y en este mundo de oscuridad? Sí. Y a la larga, el que paga los platos rotos de lo que nosotros hacemos es Dios, porque entonces es como, ¿cómo existe Dios? Y argumentos que se pueden venir en contra de nosotros que sí lo conocemos. Y es como, no, hombre, no se trató de Él, sino de lo que yo hice, ¿verdad? Pero porque vieron nuestro ejemplo, es como, no, si eso es tener a Dios. No, gracias. ¿Verdad? Entonces necesitamos tanto de la luz de Dios, necesitamos tanto. Y quiero terminar haciendo estas preguntas. No sé si quieres agregar algo más. Preguntarte qué tanto te estás acercando a su presencia, qué tanto estás consciente, qué tanto has dejado que Dios te muestre tu lado oscuro, porque todos tenemos un lado oscuro, pero nos lo muestra para que nos podamos arrepentir. Entonces, qué tanto estás llevando tu vida cotidiana, qué tanto estás siendo congruente en tu trabajo, en la iglesia, con tu familia, con lo que tú decís ser. Pero Dios es tan paciente con nosotros y podemos ir siempre con Él. De eso se trata, de que estemos pegados a la mera antorcha para no apagarnos, para poder encender a otros, para brillar. Así que terminamos orando, ¿les parece? Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú no nos dijiste que teníamos que ser, sino que ya somos, nos diste una identidad y nos parecemos a ti, Jesús, nos parecemos a ti, Dios. Yo te pido, Padre, de que podamos nosotros ser luz, ayudarnos a ver en qué parte de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, todavía hay bastante oscuridad y no te la hemos rendido. Te pido que nos quites cualquier ceguera que podamos tener de nosotros mismos y te pido que podamos ser honestos, sinceros contigo y delante de las personas, Dios. Te pido que podamos vivir una vida congruente, ayudarnos y que cuando nosotros nos miren podamos glorificar tu nombre, Dios. Te pido, Padre, que podamos estar cerquita de ti, que podamos cada día buscarte en intimidad, buscarte en oración y que tú nos vayas ahí corrigiendo, mostrando, enseñando, igual guiándonos para guiar a otras personas. Gracias por cada líder que me escucha. Bendecilos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.